Un saludo muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativa, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Y como siempre, un botón así inmenso para la muestra. Vamos a hablar de dos temas que tienen mucho que ver con lo simbólico y por eso hemos invitado a una persona que sabe mucho al respecto, pero bueno, no voy a adelantar nada. Nos tiene que poner a pensar mucho acerca de las decisiones que toman, no solamente en este país, sino por fuera del país. Y primero saludemos a la persona a quien estoy refiriendo. Él es Mauricio Albeiro Montoya, él es investigador y profesor universitario. Qué bueno que esté con nosotros, Mauricio, aquí en Sinergia Informativa. Bienvenido. Roger, buenas tardes para vos, para tu equipo de trabajo y para toda la audiencia. Muchas gracias siempre por invitarme. Me parece pues un espacio muy bueno como para poder conversar y plantear algunas ideas. Gracias. Y la idea es que nosotros, tanto en este espacio como en Clickracia, recuerden que Clickracia es todos los días de 6 a 9 de la mañana, también por el canal .co, pero también en el canal CNC después de las 9 de la noche. Y por Metro Plus Cable Plus del Occidente. Yo un lapsus. En fin, bueno, primer tema. Tiene que ver con el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, y tiene que ver con algo que él hace que no les gusta a muchos actores políticos de este país, y es que está siempre recordando su pasado guerrillero. Resulta que siempre o casi siempre tiende a enarbolar no solamente la bandera colombiana, el tricolor colombiano, sino también la bandera del M-19. Y eso pues ha llevado a que lo hayan tutelado. Pues resulta que ya el Consejo de Estado, como podemos verlo en esta primera imagen, el Consejo de Estado, especialmente la sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, ha fallado una tutela que le ha interpuesto un señor de nombre Duvernay Ardila Germán de Ribón, vuelvo y digo, al presidente de la República, Gustavo Petro Urrego, en la que lo tutelaban por exhibir la bandera del grupo guerrillero M-19, 19 de abril. Y resulta que la decisión se tomó en favor del presidente Gustavo Petro Urrego. Y uno de los aspectos que se tiene en cuenta es el derecho fundamental a la libertad de expresión. Entonces le hago una primera pregunta general a nuestro invitado Mauricio Albeiro Montoya. ¿Usted qué piensa de la decisión tomada por el Consejo de Estado en favor de Gustavo Petro? Bueno, Roger, en primer lugar, yo creo que antes de entrar un poco en lo que es el titular y qué es lo que siempre regularmente queda, yo creo que hay que ir un poco a la esencia, hay que ir al centro del debate, y este debate se teje alrededor de lo que significa la libertad de expresión, ¿cierto? Tenemos en el país entidades, cuerpos colegiados, tenemos la Carta Magna, es decir, la Constitución, que rige de alguna manera todos los parámetros para darnos las garantías en relación con nuestros derechos y también nuestros deberes. Y uno de nuestros derechos es la libertad de expresión, ¿cierto? Y por eso en muchas ocasiones, pues las entidades como estas lo que hacen es, digamos, salvaguardar ese derecho si es necesario salvaguardarlo, e incluso las otras entidades que son las judiciales también pueden llegar a penalizar cuando esa libertad de expresión excede, sea por calumnia, por injuria o por alguna otra cosa, porque ese es el otro punto, ¿no? Ese es, digamos, como el otro polo de esta situación de la libre expresión. Pero además de eso, tenemos que decir que el asunto de la libre expresión es como una espada de Damocles, ¿no? Es una espada de doble filo, tiene sus bemoles. ¿Por qué? Porque nosotros encontramos fenómenos curiosos como el que tenemos ahora con el presidente de Argentina, Javier Milei, que en todos sus discursos siempre proclama viva la libertad, carajo, y sale, por ejemplo, con una motosierra a decir que en realidad pues la libertad es cortar cosas, ¿cierto? Que hay que hacer recortes, que hay que la libertad del mercado, la libre competencia. Entonces utiliza el concepto de la libertad y también, obviamente, pues algunos consideran violando derechos
y elementos que otros han conseguido. Pero también está otro bemol de lo que significa la libertad de expresión, y es cuando esa libertad de expresión afecta directa o indirectamente a otros, ¿cierto? Ya sea por la calumnia, como lo decíamos ahora, o incluso porque en esa libertad de expresión puede haber alguna incitación o una provocación para que se cometa algún delito. Eso ya sí es muy grave. Entonces, o para que se llegue a pensar de alguna manera. Hace poco un medio de comunicación en Colombia, incluso antioqueño, y el alcalde burgomaestre pues, de Medellín, se refirieron de manera despectiva a los habitantes de calle, ¿cierto? Y en ese sentido, claro, tenían su libertad de expresión de decirlo, pero es ahí también donde nosotros nos preguntamos la responsabilidad del que dice algo, ¿cierto? No es lo mismo que lo diga Mauricio Montoya, que es un pobresor, un profesor, pero que lo diga un medio de comunicación, que lo diga un alcalde, que lo diga un presidente. Entonces, en ese sentido, yo creo que la esencia en primera instancia aquí está en la libertad de expresión. Nosotros tenemos libertad de expresión en muchas connotaciones. Si leemos, por ejemplo, la historia de Gandhi, la desobediencia civil fue un elemento de libertad de expresión. O cuando uno habla aquí en Colombia de la objeción de conciencia, o incluso tenemos libertad de expresión incluso para hacer un boicot, no violento, pero yo puedo hacer un boicot desde mi libertad de expresión diciendo no consuman X producto, y si tengo un montón de seguidores puedo generar incluso una fuerza frente a eso. Entonces yo quiero que antes de entrar en materia, pues como con el tema simbólico de lo de la bandera, es muy importante entender eso de la libertad de expresión. Sí, perfecto. Pero entonces, entendemos de una vez ya, libertad de expresión, derecho fundamental en nuestro Estado social y democrático de derecho. Pero, y usted dice, hay límites. Eso es lo que se llama colisión de derechos, unos derechos contra otros derechos. Pero, bueno, uno siente que no se está vulnerando otro derecho cuando el presidente Gustavo Petro enarbola su bandera del M-19. Ahí no hay colisión de derechos. Pero sí sabe uno o siente uno que hay una especie como de provocación, pero provocación en el sentido positivo, que es muy propio de ustedes, los docentes, y de nosotros periodistas, que como que incitamos a que disfruten algo, ¿cierto? Una clase o una entrevista. No, provocación desde el punto de vista de la pugnacidad. De pronto existe eso. Cortica esta parte antes de irnos a mensajes, un comentario así a esta respuesta y luego lo complementamos. Sí, digamos que la provocación es positiva cuando invita a aprender, cuando nos motiva a buscar y a entender las cosas. Obviamente la provocación es negativa cuando esto genera la violencia. Lo vemos en el fútbol incluso con los símbolos y las banderas, ¿cierto? Cuando hay una provocación que algún equipo le quita la bandera al otro, le quita la camiseta y la quema, obviamente eso incita a la violencia porque hay un acto que ya es, digamos, contra la dignidad o contra la integridad de otra persona. En este caso, por ejemplo, digámoslo así, como usted dice ahorita, volvemos a entrar en materia, pero a ver, se está enarbolando una bandera, sí, que fue de un movimiento guerrillero, sí, pero que tenemos que aclarar que ese movimiento se desmovilizó, firmó la paz y que hizo la Constitución. Es diferente si el presidente de la República enarbolara la bandera del ELN o enarbolara la bandera de las FARC. ¿Por qué? Porque obviamente son banderas de movimientos insurgentes, guerrilleros y que hoy son considerados ilegales. Es distinto a lo que está sucediendo. Entonces, obviamente los símbolos van a ser complicados y van a tener siempre una implicación y van a tener un impacto sobre otros. Digámoslo así brevemente. En muchos países, por ejemplo, hoy por hoy, ahorita vamos a colocar otros ejemplos, pero miren, la bandera de la comunidad LGTBIQ+, o de la comunidad pues homoparental, homosexual o no heterosexual, es una bandera muy polémica, pero es una bandera legal. O sea, con esta bandera la gente sale a las calles y utiliza sus formas, pero ha sido también violentada. En ese sentido es un símbolo, ¿cierto? Démelo ahí, Santico, Mauricio, Albeiro, Montoya. Vamos a hacer un corte para mensajes y enseguida retomamos la conversación tan interesante con usted. Ya volvemos. Itagüí va bien. Nutrición, cuidado y protección en Itagüí para 2.263 niños y niñas en nuestro Centro de Desarrollo Infantil. Su bienestar, nuestra prioridad. Diego Torres, alcalde. Alcaldía de Itagüí.
tal pregrado, tal posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojIC.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Bueno, entonces estamos hablando de una decisión del Consejo de Estado que favorece al presidente Gustavo Petro frente a una acción de tutela en su contra por estar enarbolando la bandera del M-19. Entonces estamos hablando con Mauricio Albeiro Montoya, estamos hablando de símbolos. Ese es un símbolo para la oposición de guerrilla y terrorismo. Para el presidente Gustavo Petro y los seguidores del presidente Gustavo Petro no significa más que historia y lo que ha significado. Incluso usted mencionó al principio que el M-19 hizo parte de la hoy Constitución Política de Colombia. Eso históricamente es muy importante. Mencionó otros símbolos como por ejemplo de la bandera LGBTIQ+, que obviamente a un sector de la sociedad los aterroriza, pero a un sector mucho más abierto mentalmente, pues dicen, tienen toda la razón. En fin, lo que estamos hablando es de símbolo, lo que significa, pero falta es como mucho conocimiento y mucha tolerancia para entender que es un símbolo y que no debe afectarse la convivencia pacífica por un símbolo. Sí, dos elementos que conectan un poco lo que veníamos diciendo con lo que ahora introduces muy bien, que me parece interesante, y es lo siguiente. El Consejo de Estado, al tomar esa decisión en relación con el presidente, no solamente es con el presidente, la está tomando con cualquier ciudadano que salga a enarbolar la bandera del M-19, ¿cierto? Que es una decisión de libertad de expresión, ¿sí? Distinto sería, como lo dije ahora, si enarbolara una bandera de un grupo ilegal. Y lo segundo, que me parece también importante como en esta discusión, es que una cosa es enarbolar un símbolo para hacer apología, para motivar o para provocar ciertas cosas que son positivas, y otra cosa es enarbolar un símbolo para hacer apología hacia el terrorismo. Por ejemplo, si la gente que estuviera enarbolando esto, o si el presidente de la República que estuviera enarbolando esto estuviera diciendo tomen las armas, vayan y entren otra vez al Palacio de Justicia, obviamente ya eso es una incitación al crimen que ya tendrá otras consecuencias. Vamos a colocar un ejemplo muy puntual en la historia, y ese ejemplo puntual en la historia son los símbolos nazi. ¿Por qué los símbolos nazi? Porque resulta que los símbolos nazi, por ejemplo, la cruz esvástica o gamada, es una cruz que es un símbolo hindú, es un símbolo religioso. Pero los nazis lo convirtieron en un símbolo de terror, de muerte, como todos sabemos. Hoy, por ejemplo, en Alemania, tener cualquier símbolo que enarbole o represente estos elementos del nazismo está prohibido. Y usted en Alemania puede ser incluso condenado a pena de prisión o multas por hacer eso. Los movimientos neonazis hoy en muchas partes, no solo en Alemania, en Grecia, también en otros países de Europa, están enarbolando estos símbolos para atacar a los inmigrantes. Ya no solo a los judíos, también a los inmigrantes que vienen de muchas partes del mundo, latinoamericanos, africanos, asiáticos. Entonces, mire eso. Y cierro esta idea para ahorita colocar otros ejemplos con banderas, que es muy interesante porque, a ver, pensemos en esto. Si en Alemania alguien hoy pusiera la bandera, que durante los años 30 y 40 fue la bandera nazi que representaba a Alemania, obviamente su apología estaría a un movimiento que hoy está prohibido, que no existe ni siquiera políticamente hablando, a pesar de que ideológicamente subsiste. Pero entonces, o lo mismo pasaría si uno va caminando por Tailandia o por algún país asiático donde el budismo o el hinduismo en la misma India tienen este símbolo como un elemento auspicioso, curiosamente es un símbolo religioso. No con los colores negro, rojo que utilizaron los nazis, sino con otros colores, y se llama la cruz esvástica o gamada, y religiosamente llama a los buenos augurios. Alguien que no conozca esto y vea eso en un templo hindú o en un templo budista, obviamente va a decir que estos son nazis, ¿cierto? Sí, pero venga, es que me gusta mucho cómo habla usted, pero de todas maneras tengo que pararle un poquito por el tiempo. Venga, una imagen, una camiseta, le voy a poner dos ejemplos rapiditos. Una camiseta con la imagen del Che Guevara. Yo recuerdo esa imagen y a mucha gente utilizando en camisetas por todos lados estampillas, y eso
mejor dicho, hasta bien vendido ese elemento. Y fue un guerrillero, tremendo guerrillero, importante para la Revolución Cubana y todo lo que para el mundo significa el mundo opuesto a la izquierda, lo que significa la Revolución Cubana, pero aceptado, el Che Guevara. Pablo Escobar, es como que entonces una tutela impida que en el lugar X vendan una camiseta con la imagen de Pablo Escobar. O sea, es un poco más bien como el pensamiento de la persona que se enfrenta al símbolo, que le ve el color que quiere verle. Sí, por eso, a ver, hay pugnacidad porque hay gente que se puede sentir ofendida. Obviamente, vamos a trasladarlo. Usted pone el Che Guevara, pone el referente Pablo Escobar, pero trasladémoslo, por ejemplo, a otros asuntos y otros países con estos símbolos, ¿sí? Voy a colocar dos ejemplos. Tenía más, pero por el tiempo voy a colocar dos. Sí, Uno, si usted llegara hoy a un país, por ejemplo, como Bosnia-Herzegovina, y llegara con una camiseta de Tito o de Milosevic y con la bandera de Yugoslavia, a caminar por allí, obviamente eso sería tomado como una provocación, porque Milosevic y el pueblo serbio, bueno, el pueblo serbio, Milosevic y sus políticas pro-serbias o de la Gran Serbia generaron un genocidio asesinando a los musulmanes bosnios herzegovinos. Entonces eso es una provocación, o sea, ese no es simplemente un hecho de poner una bandera o mostrar algo. Ahí hay provocaciones, o como la provocación que se presenta también en el fútbol. En el 2018, en un partido entre Suiza y Serbia, dos jugadores suizos que eran de origen albano, uno de ellos hizo un gol y cuando hizo el gol se fue a la tribuna a celebrarles así. ¿Qué simboliza eso? Estaba mostrando con sus manos el símbolo del águila bicéfala que está en la bandera de Albania, que tiene fondo rojo y un águila negra, para mostrar el nacionalismo en contra de los serbios y cómo ellos se independizaron. Y era una forma de decirle, ustedes nos mataron a nosotros. Entonces, claro, eso enarbola un hecho histórico que incluso genera disputa y genera discusión. Pero volvamos al ejemplo que usted colocaba. Mire, ¿qué se iba a imaginar el Che Guevara? Si el Che Guevara estuviera vivo, por ejemplo, ganaría hasta regalías, un tipo que estuvo en contra del sistema capital y hoy su imagen se vende como pan caliente, como en el sistema capital, ¿cierto? Entonces, es también una paradoja, es una ironía, pero lo interesante aquí es que es cómo se utilizan esos símbolos, ¿cierto? Hoy, por ejemplo, si usted llegara a Kiev, a Ucrania, con una bandera de la Unión Soviética, pues obviamente se estaría metiendo en un problemita, ¿no? Entonces, el contexto también es el que nos permite. Y yo insisto, frente a la libertad de expresión está la responsabilidad de quien asume esa libertad de expresión. Y hay gente que tiene mayor responsabilidad en la sociedad que otros. O sea, los grados de responsabilidad son importantes. O sea, todos tenemos responsabilidades, deberes y derechos, pero no es la misma responsabilidad frente a una declaración que yo hago, que después la puedo poner en el Facebook y me pararon bolas 3 peludos, a que la que hace un tipo que pueda tener movilización y gente que pueda actuar de otra manera. Entonces yo voy a sintetizar esta conversación aquí, dando para mucho más, en que la libertad de expresión hay que respetarla por un derecho fundamental. No importa si es presidente de la República o es un hijo de vecino, como se dice popularmente. Libertad de expresión, pero siempre con responsabilidad, porque la libertad de expresión no es una patente de corso para que yo atente contra otras libertades. Que la libertad de expresión colisiona con otros derechos, si es que realmente se ejerce sin responsabilidad, y eso aplica para políticos, eso aplica para periodistas, y eso aplica para absolutamente todo el mundo. Entonces, ahí debe haber pues mucha responsabilidad. Y con base en ese derecho fundamental, artículo 20 de nuestra Constitución, es que el Consejo de Estado le concede la razón al presidente Gustavo Petro Urrego. Voy a dejarlo ahí para hacer un corte para mensajes y enseguida regresar, aunque sea para provocarnos con otro tema bien interesante que tiene que ver con decisiones que a cualquiera les pueden parecer absolutamente arbitrarias y verticales. Ya regresamos. De tal pregrado, tal
al posgrado y hasta con el 30% de descuento. En el Politécnico Jaime Isaza Cadavid encuentras los posgrados que te ayudan a potenciar tu talento. Las facultades de Ingeniería, Administración, Ciencias Agrarias, Comunicación Audiovisual y Educación Física, Recreación y Deporte esperan por ti. Visita www.politecnicojic.edu.co. Allá encontrarás todos los posgrados para alcanzar tus sueños. Y ojo pues a este tema que seguramente nos va a dejar con ganas de más. Resulta que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha tomado la decisión de purgar los museos smithsonianos. Quiere que la purga haga o logre que estos museos no estén por fuera de la ideología antiestadounidense. Entonces le ha dado la orden a sus funcionarios que, mediante una de esas órdenes ejecutivas, a que el Instituto Smithsoniano, que opera con más de 20 museos en Estados Unidos y centros de investigación en Estados Unidos, ojo, elimine la ideología inapropiada, dice Trump, divisiva o, vuelvo y digo, antiestadounidense. Le pregunto a usted, ¿a dónde va a llevar eso? ¿Usted qué cree que significa esa decisión? Yo dije ahorita arbitral, yo ya la califiqué. ¿Pero usted qué piensa, Mauricio? Bueno, a ver, yo creo que hay algo que hay que pensar en este sentido. Empecemos otra vez por la esencia, ¿no? ¿Qué significa la palabra museo, por ejemplo? La palabra museo es una palabra que viene del latín museum, y que tiene una referencia muy bonita porque se llama la casa de las musas. Así significa. Y en la antigüedad había 9 musas. Estaba, por ejemplo, la musa de la historia, Clio. Estaba la musa Terpsicore, la de la danza. Estaba la musa Urania, la de la astronomía. Entonces, ¿qué es lo que muestra ese sentido? Que los museos son lugares donde se conserva el conocimiento. Pero este lugar que está en Washington, D.C., el Smithsonian, es un lugar que comprende no solamente museos, como usted muy bien lo dijo, comprende además centros de investigación, incluso comprende un zoológico, ¿cierto? Entonces, estos centros, ya hemos visto a Donald Trump firmando unas ordenanzas desde la Casa Blanca, donde ha reducido asuntos educativos, de investigación, y ahora se mete con esto para decir que es que los museos y los centros de investigación están ideologizados, están vendiendo o adoctrinando a sus visitantes y están tratando de hacer una historia distinta a la norteamericana. Incluso si ustedes leen la ordenanza, la pueden leer, y yo quiero tomarme aquí un minuto para leer 2 fragmenticos. Mira el primer fragmentico, dice: ¿por qué tomamos esta decisión? Porque hay un movimiento revisionista que busca socavar los logros notables de los Estados Unidos, socavando los principios fundadores de los hitos históricos y mostrando una luz negativa de ellos. Y además le adjudica eso a la administración anterior. Es fundamental, dice esto: la administración anterior patrocinó una capacitación impartida por una organización que aboga para que desmantelemos nuestros fundamentos occidentales y se venda la idea de que Estados Unidos es racista. Miren eso. Y sumo 2 cositas más. Miren estos 2 puntos, los ítems del punto B1 y B2. Miren esto. Dice: prohibir el gasto en exhibiciones o programas que degraden los valores estadounidenses compartidos, que dividan a los estadounidenses o promuevan ideologías incompatibles. Y miren este punto aquí tan particular y tan polémico. Miren esto, en el punto B2, dice: celebrar los logros de las mujeres, pero no reconocer a los hombres que creen ser mujeres en ningún aspecto, en ningún museo. Entonces, obviamente, hay una serie de situaciones ahí muy complejas, porque ahí también hay una serie de procesos de discriminación. Algunos hoy estaban especulando, y de pronto puede ser también que hay una persecución contra el museo. Allí hay museos, como usted seguramente, don Roger, los ha visitado. Hay museos de historia natural, hay museos de historia de los Estados Unidos, hay museos de las comunidades indígenas, y hay un museo afroamericano, ¿cierto? De la historia afro, de los afroamericanos
en Estados Unidos. Y ese museo hace algunos años sacó un folleto que fue bastante polémico porque decía pues que el hombre blanco no se dedicaba sino a trabajar, que tenía una ideología de supremacía. Entonces el museo incluso después retiró el folleto, pidió disculpas, dijo que fue malinterpretado. Entonces algunos dicen que Trump ya había empezado a ver esto desde algunos días atrás. Y un dato importante que es también interesante tenerlo acá, y para trasladarlo al caso colombiano. El museo, por ejemplo, este tipo de museos, según los estatutos, el vicepresidente hace parte de la junta directiva de esos museos, ¿cierto? Y tiene voz y poder y voto. Entonces, por eso el presidente Trump lo manda a que haga, como usted muy bien dijo, una purga. Pero mire, quiero poner esa polémica y trasladarla a Colombia, porque ahí hay un dato muy curioso. ¿Quién es el que nombra, según la ley, al director del Centro Nacional de Memoria Histórica en Colombia y además director del museo? El presidente de la República. Cosa que es así. Ahí deberíamos pensar que esas instituciones deberían estar por fuera de la política. Quienes deberían elegir a las personas que las lideran son los académicos, porque en realidad son centros de investigación. Entonces, así como Trump piensa con esta ordenanza que se está haciendo un revisionismo de la historia, él también quiere hacer su revisionismo. Los revisionismos son importantísimos. Porque gracias a un documento o gracias a una cosa que uno encuentra en un archivo puede cambiar la historia que se nos ha contado siempre. Totalmente. Entonces, como no nos va a dar tiempo para ampliar, pero yo creo que nos ha quedado claro el planteamiento con esto que usted nos ha planteado, con usted que usted nos ha dicho, que debe quedar en claro una cosa: la historia no tiene color político. Por supuesto que los museos, me gustó mucho el nombre, yo no sabía que museo venía de, ¿cómo es? Casa de las Musas. Casa de las Musas. Es el arte, la cultura, no tienen color político, no tienen ideología. Entonces, lamentablemente, los museos, los centros de historia, pues van a tener, dependiendo del gobierno que esté de turno, van a tener una ideología única y desechar la historia, desechar, mejor dicho, los acontecimientos reales, porque no son consecuentes con la ideología y la política de quien está de turno gobernando. Yo quiero colocar dos ejemplos para que ustedes vean esto que es bien interesante. Uno, con cierta ironía, por ejemplo, yo diría, entonces, ¿por qué el zoológico que tiene que ver ahí? Bueno, es decir, los animales van a salir, como diría la canción famosa que ella protesta, ¿no? Me parecerá curioso ver a los animales protestando mañana en favor de la vida. Entonces, no sé si la jirafa se irá a oponer a Trump. Entonces, es también como irónico decir que en el zoológico, entonces hay ideología, hay políticas antiestadounidenses. Pero mire, les voy a colocar un ejemplo de un museo que yo tuve la oportunidad de visitar en Moscú. En Moscú hay un museo que es el Museo de la Victoria. Y es el museo que recuerda la victoria soviética sobre los nazis y cómo, claro, con una narrativa del museo, los soviéticos derrotaron a los nazis y salvaron a Europa. Pero, por ejemplo, el museo cada cierto tiempo ha venido sacando de tajo algunas cosas que no le convienen mucho. Por ejemplo, la figura de Stalin, claro, está ahí, pero con todo lo que significó Stalin está como en un segundo plano. Entonces, cuando uno pasa por el lado de la parte de Stalin, entonces le hacen ahí como una cosa. Y yo recuerdo haberle preguntado al guía que por qué en el museo no se hablaba del pacto germano-soviético que se dio entre Hitler y se rió. Al final conversé con él y me decía, hombre, tú sabes que también los museos tienen unas narrativas y eso es normal. Todos tenemos narrativas, pero lo interesante aquí es que las narrativas entren en discusión y en una discusión y una dinámica sana, porque para eso es también la academia y para eso es la investigación. Cuando se investiga algo y se tienen unas pruebas sobre eso, pues otros podrán ponerlas en discusión, pero para eso es también la academia. Dejémosle, como dice el refrán popular, zapatero a tus zapatos. Así de sencillo. Y quedamos provocados. Mauricio Albeiro Montoya, profesor universitario e investigador, quedamos provocados, pero creo que por lo menos con una respuesta sobre esas inquietudes que nos generan estos hechos políticos, porque son políticos, tanto el de Gustavo Petro y la bandera del M19 como de la decisión de Donald Trump de hacer purga en los museos smithsonianos. Mauricio Montoya, muchas gracias por estar nuevamente con nosotros aquí en Sinergia Informativa. Muchas gracias a ustedes por la invitación y siempre presto cuando pueda ayudar. Muchísimas gracias. Y una invitación para ampliar el tema de los museos smithsonianos estará con nosotros Mauricio Montoya en Clickracia el próximo viernes. José León Vasco, gracias por acompañarnos en la producción y a ustedes muchas más gracias. Chao.